Buenos días. En esta ocasión les dejamos la resolución del trabajo práctico número 17, nuevamente para que puedan completar lo que haya faltado de estos puntos de este práctico en particular y para que puedan revisar, rever, corroborar lo que han realizado y por supuesto poder completar entonces lo que no han podido avanzar. Sobre monopolio. Estamos, que así era el trabajo práctico número 14 también. Entonces, en el práctico número 17 van a observar que nuevamente tenemos una tabla, que en este caso vamos a ampliar un poquito acá para que cantidad quede completo. Me dan la cantidad que la empresa está dispuesta y en condiciones de ofrecer, los distintos precios. Acuérdense que este es un mercado imperfecto, o sea, si a mí me preguntan en qué estructura de mercado está trabajando esta empresa, en principio yo tendría que decir que es una estructura imperfecta, porque vemos claramente que la empresa, para poder vender más, tiene que reducir el precio. A diferencia de lo que habíamos visto en una empresa que actúa en un mercado perfectamente competitivo, donde puede vender todo lo que quiere y pueda al precio que le da el mercado o que toma directamente del mercado. Entonces tenemos hacia la izquierda, o sea, la primera columna es el precio al que puede vender cada una de las distintas cantidades que quisiera, y la última columna es el costo total. Entonces, cuando acá me preguntan indicar el precio y la cantidad de equilibrio para esta empresa, es decir, esta indicación que me dan acá, el precio y la cantidad de equilibrio, automáticamente yo tengo que determinar que eso que me está diciendo es la determinación del punto de equilibrio. Es decir, yo acá tengo que volver a recordar este puntito, costo marginal igual al ingreso marginal. En esa igualación de los dos marginales, del costo marginal y del ingreso marginal, la empresa obtendrá el máximo beneficio o la mínima pérdida. Entonces, lo que sí o sí voy a tener que calcular es esto que tengo acá. Voy a tener que calcular el costo marginal, es decir, el costo adicional de la última unidad producida, es decir, cuánto me cuesta producir una unidad adicional, y el costo marginal y el costo total medio, es decir, el costo promedio por unidad. Porque eso lo voy a necesitar, el costo marginal para determinar el punto de equilibrio y el costo total medio para determinar si la empresa está ganando o está perdiendo. Y del lado de los ingresos voy a tener que calcular sí o sí el ingreso marginal, porque nuevamente, igualando, bueno, acá no sé qué hice, vamos a volver al lugar donde correspondía, para variar, no sé qué hice, voy a determinar, por un lado, el costo marginal, variación de costo total sobre variación de cantidad, y ahí vamos a determinar el costo adicional. En este caso, el costo adicional es variación de costo total dividido la variación de la cantidad. Voy a tener que acá son 50 dividido 10, el costo marginal es 5. Acá la variación es 100 sobre 10, el costo marginal es 10. En este caso, el costo marginal, la variación son 150 dividido 10, el costo marginal es 15. Si lo seguimos calculando, acá va a ser 20 y acá va a ser 25. También voy a tener que calcular el costo total medio, es decir, hay determinados costos que sí o sí yo voy a tener ante cualquier ejercicio que obtener, el costo marginal y el costo total medio. Y como decíamos en el práctico anterior y también en competencia perfecta, el costo variable lo voy a necesitar solo si la empresa está en una situación de pérdidas. Hasta tanto no sepa eso, puedo obviar el cálculo del costo variable. Entonces, en este caso, el costo total medio será el costo total dividido la cantidad, es decir, 600 dividido 10, el costo total medio es 60. 700 dividido 20, el costo total medio es 35. Acá va a ser 850 dividido 300, es decir, será 28,33. Después ustedes corroboran exactamente. Acá será 26,25 el costo total medio y acá será 26. En los ingresos, entonces sí o sí tengo que calcular el ingreso marginal
para calcular el ingreso marginal tengo que obtener el ingreso total. Por eso, como me dieron solamente el precio y tengo la cantidad, lo primero que tengo que calcular es el ingreso total, es decir, P por Q. En este caso es 0. P por Q acá será 50, que es el precio, por 10 unidades será 500. 45 por 20 será 900 el ingreso total. El ingreso total acá será 40 por 30 será 1200. Acá será 1400. Y acá será 1500, P por Q. La variación del ingreso total dividido la variación de la cantidad me va a dar el ingreso marginal. 500 dividido 10 es 50. Acuérdense que en los mercados imperfectos, y este es el más imperfecto de los imperfectos, que es el monopolio, el ingreso marginal ya no es igual al precio. Es decir, yo en esta columna no puedo poner, yo sé que el precio es el ingreso medio, y también sé que es igual, bueno, ahí no sé por qué. Vamos. El precio es igual, no sé por qué se me corre para abajo, al ingreso medio y es igual a la demanda. Pero no es igual al ingreso marginal. El ingreso marginal me va a quedar menor que el precio. El ingreso marginal acá será la variación, que es 400 dividido 10, acá será 40. Si seguimos calculando de la misma manera, variación de ingreso total sobre variación de cantidad, me va a quedar que acá va a ser 30, acá va a ser 20 y acá va a ser 10 el ingreso marginal. Si miramos esta columna con la de precio, vemos que el ingreso marginal siempre es menor que el precio. Para determinar el punto de equilibrio voy a tener que graficar, como está graficado acá, la roja es la curva de costo marginal. El costo marginal acá es una curva creciente a tasa constante, es decir, que la empresa no tiene una etapa de rendimientos marginales decreciente y otra creciente, sino que tiene directamente una etapa de productividad marginal siempre decreciente. Acá tenemos el costo total medio. Graficamos los dos costos que determinamos, siempre lo que son medios y marginales, no los totales, y graficamos, en el caso de la que está azul, es la demanda, precio, ingreso medio, y la que está en color negro es la curva de ingreso marginal. El ingreso marginal quedó por debajo de la curva de precio. Entonces, el equilibrio para esta empresa va a estar donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Entonces, nuestro punto de equilibrio va a estar determinado acá. Es decir, costo marginal, que es el rojito, costo marginal igual a ingreso marginal. Ahí tengo determinada qué cantidad tiene que producir y vender esta empresa, que es 40, para maximizar los beneficios. Tiene que producir y vender 40, ¿a qué precio? Y voy a mirar ese detalle en la curva que se llama precio. Esa curva, esa recta, que es la curva de ingreso medio y que es la demanda dirigida a la empresa, que en este caso sabemos que también es la demanda de mercado, es decir, toda la demanda que va dirigida a esta empresa es la totalidad de la demanda del mercado porque es la única empresa. Entonces determiné el precio, que si yo lo busco acá, descubro que el precio es 35. Entonces la empresa va a estar dispuesta y en condiciones de ofrecer, para maximizar sus beneficios, 40 unidades a un precio de 35. Ahí logra maximizar sus beneficios o, en el peor de sus casos, va a minimizar las pérdidas. ¿Por qué? Y ahí me tengo que acordar la explicación cuando me preguntan el por qué. Voy a recordar la explicación del punto de equilibrio, que es igual para cualquier empresa en cualquier mercado. Si el ingreso marginal, que es en esta curvita, que es la roja, si
el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, el beneficio que me adiciona producir y vender esa unidad es positivo y por lo tanto mi beneficio total está creciendo. Del punto de equilibrio más hacia la derecha, el ingreso marginal, el que estoy marcando, perdón, el ingreso marginal, correcto, está por debajo del costo marginal. Entonces, lo que me adiciona esa unidad vendida, el beneficio marginal, que sería lo que me adiciona esa unidad producida y vendida, es negativo y por lo tanto mi beneficio total decae. Por lo tanto, el empresario va a buscar este punto en donde el beneficio total está en su máximo, porque el beneficio marginal en ese punto es igual a 0. Y ahí estará su mejor punto, su punto de equilibrio. Una producción de una determinada cantidad a un determinado precio, en donde el empresario del cual no va a querer salir de ese punto porque ahí está logrando su objetivo, que es maximizar sus beneficios. Si seguimos con el ejercicio que estábamos mirando, dice, ¿qué beneficios puede obtener esta empresa? ¿No? Entonces, cuando ya me preguntan por los beneficios, como dice acá, los beneficios que obtiene la empresa, yo voy a tener que comparar el precio contra el costo total medio. Si yo miro acá, en el gráfico que estábamos trabajando, vemos que en este caso el precio dijimos que es 35. Lo que me tengo que preguntar ahora, ¿de cuánto es el costo total medio? Porque yo voy a comparar ahora precio al cual vende el producto, que también es, acuérdense, el ingreso promedio por unidad vendida, contra el costo promedio por cada unidad producida, que es el costo total medio. En este caso yo determiné el precio, determiné el punto que representa el costo total medio. Si yo me voy para acá, para ver cuál es el costo total medio, el costo total medio es, creo que, 26,25. ¿Cómo sé que es 26,25? Bueno, vamos a borrar esto de acá, porque puse un 5,25. Este es el precio y este es el costo promedio por unidad producida. Ustedes dirán, en el gráfico no lo ves. Bueno, pero sé que si yo miro acá la tabla, sé que voy a vender 40 unidades, porque eso lo determiné con la determinación del punto de equilibrio, y sé que para 40 unidades el costo promedio por unidad es 26,25. En la tabla lo veo correctamente. Y el precio es 35. Acá lo vamos a corroborar un poquito en la tabla, lo voy a indicar un poquito mejor, ¿sí? Este que yo tengo acá es el costo total medio, que queda un poquito más arriba. Entonces la empresa va a vender 40 unidades a un precio de 35 y con un costo promedio por unidad. Ay, no sé por qué. Ahí. Bueno. Entonces, tengo que el precio es 35 y el costo total medio es 26,25. Es decir, que el precio es mayor que el costo por unidad. Por lo tanto, ya sabemos que la empresa tiene beneficios supernormales. Y puedo marcar esos beneficios supernormales rellenando toda esta área que está acá. Es decir, si yo relleno, si lo quiero completar un poquito más, relleno toda esta área, lo que me va a quedar en eso que marqué en amarillo es el beneficio supernormal. ¿Por qué? Porque el beneficio medio, es decir, por cada unidad, si yo hago 35, que es el precio, y le resto 26,25,
por cada unidad me está sobrando 8 pesos con 75. ¿Qué sería esto que yo tengo acá? Esta diferencia, esta altura que tengo acá, es el beneficio medio. Si al beneficio medio, que es la altura, lo multiplico por la base, que son las 40 unidades, es decir, si yo a 8,75, que es lo que me da de beneficio cada unidad, lo multiplico por las 40 unidades que voy a producir y a vender, me queda un beneficio total de 350 pesos. Y lo mismo podría obtener si yo hago el ingreso total, que es P por Q, le resto el costo total, que es 1050, voy a obtener los 350. O sea que el beneficio total, esto será 350, es igual al beneficio total. Como el beneficio total o el beneficio medio en ambos casos es mayor a 0, la empresa tiene beneficios súper normales. ¿Qué tipo de beneficios? Marcar el área y obtener el monto de dichos beneficios. Entonces, el monto de dichos beneficios los puedo obtener, acuérdense, puedo obtener beneficio medio multiplicado por Q, por la cantidad que produzco y vendo, me da el beneficio total. Y el beneficio medio, este beneficio medio, lo voy a obtener restando al precio, le resto el costo por unidad. Y si no, puedo obtener, si yo hago ingreso total menos el costo total, ingresos menos costos, yo sé que esa diferencia se llama beneficio. Y si estoy restando totales, por supuesto que me queda un residuo que es total, que es el beneficio total. Bueno, acá les piden en el punto 2 que grafiquemos desde el punto de vista una empresa monopólica, un monopolista, o sea, acá tengo que tener en cuenta esto, me está pidiendo un monopolista que obtenga beneficios supernormales y que haga el gráfico desde los conceptos totales. Acuérdense que yo puedo graficar desde el punto de vista de los conceptos totales o puedo graficar desde el punto de vista de los medios y marginales. De los medios y marginales es como el gráfico que hicimos recién. Esto es un gráfico de un monopolista en una situación de beneficios supernormales. Me lo piden desde el punto de vista de los totales. Entonces ahí me tengo que acordar, cuando yo quiero graficar desde el punto de vista de los totales, voy a tener que graficar, bueno, ingresos totales y tengo que graficar el costo total. Y como la empresa está teniendo supernormales, quiere decir que el ingreso total es mayor que el costo total. Estos grafiquitos que me quedaron acá, indicaciones, los voy a borrar porque no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver, pero no me va a coincidir con lo que voy a graficar ahora. Entonces tengo que graficar el ingreso total y el costo total. Y ahí me tengo que acordar cómo es la gráfica del ingreso total de un monopolista. Nosotros vimos que el ingreso total de un monopolista, a diferencia del competidor perfecto, que para un competidor perfecto era una línea creciente que parte de 0, que siempre crece a una misma tasa, es decir, es una línea recta creciente, porque el precio no se modificaba. Acá, en los mercados imperfectos, y particularmente el caso del monopolio, porque es el más imperfecto de los imperfectos, el ingreso total es una curva que parte de 0, obviamente parte de acá, porque si la empresa no produce nada y no vende nada, el ingreso total es 0, pero es una curva que crece, llega a un máximo y luego decrece. Es decir, el ingreso total es de esta forma. ¿Sí? Es una curva que crece. ¿Se acuerdan que llegaba a un máximo en el punto en donde el ingreso marginal era igual a 0? El ingreso total estaba en un máximo y a partir de ahí el ingreso total empieza a decrecer. ¿Por qué? Porque ahí teníamos el ingreso marginal era negativo y a su vez estamos en la etapa de que la curva de demanda es inelástica. Entonces, el ingreso total tiene esta forma y el costo total ya sabemos cuál es la forma del costo total. El costo total es una curva que parte de una cierta altura, que es el costo fijo, y a partir de ahí crece a distintos ritmos. Primero crece menos
que el crecimiento de la cantidad producida, porque estamos en la etapa de los rendimientos marginales crecientes, y luego va a empezar a crecer más rápidamente o más que proporcionalmente que el crecimiento de la cantidad que se produce, porque ya estamos en la etapa de los rendimientos marginales decrecientes. Entonces es una curva. Bueno, acá quedó muy feo porque me está marcando muy feo vamos a borrarlo. Me hace un doblez la curva de costo total medio. Vamos a tratar de graficarla mejor. Ahí me gustó más. Costo total. Entonces, el monopolista quiere maximizar los beneficios, por lo tanto, esta primera etapa no le interesa. No le interesa toda esta etapa porque ahí estaría teniendo pérdidas. Le interesa estar acá, donde el ingreso total es mayor que el costo total. Y donde le interesa, donde maximiza los beneficios, es decir, donde es máxima la diferencia entre los ingresos y los costos. Entonces podríamos decir que más o menos la cantidad que tiene que producir y vender es esa, porque acá tengo esta distancia entre acá, que será el ingreso total, es mayor que el costo total. Y esta distancia, este segmento, será el beneficio supernormal. Ingreso total menos costo total me va a dar una diferencia que va a ser el beneficio supernormal. Acuérdense que en el caso de un monopolista, estos beneficios supernormales se pueden mantener a largo plazo porque hay barreras que impiden el ingreso de otras empresas y por lo tanto los pueden mantener en un periodo de tiempo. Acá tienen un gráfico que ya está armado. Es un ejercicio parecido por ahí a los parciales, a uno de los ejercicios de los parciales, que dice por un lado que identifiquen las curvas. Entonces ahí tengo que estar canchera, para determinar las curvas. La curva que corta al costo y este otro costo que ahora vamos a determinar, acá hay curvas de costos y curvas de ingresos. Esta curva, vamos a empezar por la 1, podríamos decir que esta curva es el costo marginal, porque es una curva que está cortando a estas dos, que seguramente este es el costo total medio, corta el costo total medio en su punto mínimo y nosotros sabemos cuál es el nombre de ese punto. Este puntito, ¿se acuerdan que se llamaba punto óptimo de producción? El costo que está por debajo y que tiene una forma parecida y que también es cortado en el punto mínimo por el marginal es el costo variable medio, o sea, el costo variable promedio. Ahí tenemos las curvas de costo. Esta curva que está por arriba de estas 5 es la curva de demanda dirigida a la empresa, que también es la curva de demanda del mercado, es el precio y es el ingreso medio. Y esta curva que está por debajo, que es el doble de rápido, que es menor al precio, es la curva de ingreso marginal. Entonces me dicen, lo primero que me preguntan, vamos a achicarlo un poquito porque si no alcanzo a ver las consignas, o ustedes no la van a ver después cuando esté armado determinar o identificar el punto de equilibrio de la empresa. Acuérdense, punto de equilibrio es el punto en donde el costo adicional de producir una unidad más es igual al ingreso que me adiciona la venta de una unidad adicional. Ahí dice ingreso marginal. Entonces, el punto de equilibrio va a ser donde la roja, que es el costo marginal, se iguala con el ingreso marginal, este puntito que está acá. Y el precio, acuérdense que hay que buscarlo en esta curva que se llama precio. Entonces, la empresa va a tiene que producir y vender 500 unidades a un precio de
50. Y ahí tengo el precio, dice que determine el precio y la cantidad. Entonces, precio 50, cantidad 500. Determinar el monto del ingreso total del, ¿dónde está? Acá. Del ingreso total y el monto del costo total. Entonces ahí me tengo que acordar que el ingreso total va a ser, vamos a ponerlo por acá, el ingreso total es P por Q y el costo total va a ser igual al costo promedio por unidad, costo total medio, multiplicado por la cantidad. Y bueno, ya tengo el ingreso total, será 50, que es el precio, multiplicado por 500. Es decir, el ingreso total va a ser igual a 25.000. Y el costo total será, ¿cuál es el costo total medio? Acá estaba el precio. El costo total medio para 500 unidades es 45. Entonces, si yo multiplico 45, que es el costo promedio por unidad, multiplicado por las 500 unidades, me va a dar el costo total de esta empresa, que es 22.500. Entonces ahí determinamos el ingreso total y el costo total. Y ahora me dicen que determine el costo, esperen que no sé dónde estoy, el costo total medio, perdón, el beneficio total y el beneficio medio. Entonces, el costo total, el beneficio total va a ser igual. Si yo resto el ingreso total, le resto el costo total, lo que me va a dar es el beneficio total. En este caso, si yo resto los dos, me va a quedar el beneficio total. Y si al beneficio total lo divido por la cantidad, me va a dar el beneficio medio. O sea, el beneficio total de esta empresa es 2.500, ¿no? O sea, el beneficio total, vamos a ponerlo, no sé en qué lugar, vamos a bajarlo un poquito. Ahí tenía lugar. Si yo hago ingreso total menos costo total, lo que obtengo es el beneficio total. Ingreso total es 25.000. Si le resto el costo total de producción, que es 22.500, obtengo un beneficio total de 2.500 pesos. Y si al beneficio total lo divido por la cantidad, me va a dar el beneficio medio. En este caso va a ser 2.500, 2.500 dividido la cantidad, que son 500 unidades, me va a dar el beneficio medio, que va a ser igual, en este caso, igual a 5. Y también el beneficio medio lo voy a poder obtener, si yo miro acá, yo sé que el precio al que vende la empresa es 50 y cada unidad le está costando 45. Por lo tanto, esta diferencia que hay entre estos dos valores, es 5 pesos. Ese 5 pesos es el beneficio que me da en promedio cada unidad. Y después me preguntan el óptimo de producción. Ahí me tengo que acordar qué es el óptimo de producción. Acuérdense que el óptimo de producción es la cantidad que la empresa tiene que producir para producir al más bajo costo posible. Es decir, es la cantidad donde la empresa tiene eficiencia económica. Es decir, logra tener el mínimo costo por unidad. Y en ese caso, vamos a acordarnos que el óptimo de producción se da cuando el costo marginal corta
al costo total medio en su punto mínimo. Tiene que ser donde el costo por unidad, vamos a ponerlo, el costo este que voy a marcar en rojo, este puntito que está acá, este es el óptimo de producción. ¿Por qué? Porque el costo marginal corta el costo total medio en su punto mínimo, es decir, el mínimo costo posible. El óptimo de producción para esta empresa es 700 unidades. Y la pregunta es, entonces, ¿la empresa le va a convenir producir 500 unidades, que era su punto de equilibrio, el punto que le permite maximizar sus beneficios o minimizar las pérdidas, o le interesa más producir el óptimo de producción? A la empresa siempre le va a interesar producir y vender la cantidad de equilibrio, es decir, a la empresa siempre le va a interesar producir esta cantidad, es decir, 500 unidades, porque esa es la cantidad que produciendo y vendiendo esa cantidad, que son 500 unidades, logra su objetivo. Y no le interesa producir al más bajo costo posible. Es decir, una empresa imperfecta o en una estructura imperfecta, como en este caso, monopólica, o sea, recontra imperfecta, siempre va a producir una cantidad que es menor a la cantidad óptima de producción, porque al empresario le interesa en realidad producir menos y poder cobrar precios mayores. Acá en este ejercicio que tienen, que sigue, también tienen, acá vamos a volver al ejercicio, tienen un gráfico ya armado, también gráficos a veces típicos de los parciales. Acá hay un gráfico hecho por nosotros y nosotros tenemos que, nos preguntan, dice, seleccionar una o más alternativas correctas. Vamos a achicarlo para que podamos ver las consignas también. ¿Qué me preguntan? Ya este es un gráfico desde los conceptos totales, o sea, claramente es desde los totales porque todos los gráficos que se están planteando, esperen que acá se me desconectó la tableta, no sé por qué, pero bueno, vamos, bueno, no sé por qué. No nos vamos a preguntar eso ahora. Tenemos, dice, la empresa está obteniendo, tenemos que elegir algunas alternativas, todas o más de una, o solamente una. La empresa está obteniendo una pérdida total de 2.000. Y ahí voy a tener que, esperen que voy a desabrochar esto, a ver si me toma ahora la tableta, que no sé por qué se desconectó. Ustedes tengan paciencia, vamos a lograr que funcione. Bien, ahí sí apareció ahorita. Ahora sí. Entonces, la empresa está obteniendo una pérdida total de 2.000 pesos. Y ahí voy a mirar lo siguiente para ver si esto es cierto. Vamos a agrandarlo un poquito. Está obteniendo una pérdida de 2.000. Fíjense que acá me dice que el costo total de la empresa es 10.000, este puntito que está acá. Y el ingreso total es 8.000. Es decir, la empresa está obteniendo pérdidas y la diferencia va a ser entre el costo total. Si yo le resto el ingreso total, es cierto que la empresa está obteniendo una pérdida de 2.000 pesos. Es decir, la alternativa A es correcta. Dice, esta empresa se puede mantener en el corto plazo porque cubre sus costos variables. Fíjense, acá tiene el ingreso total la empresa y su costo variable es el que está en rojo. Por lo tanto, vemos claramente en este gráfico que la empresa está cubriendo los variables y que por lo tanto es verdadero que la empresa se va a poder mantener en el corto plazo. Acuérdense que una empresa en el corto plazo se puede mantener siempre y cuando cubra los costos variables. La otra dice ahora en el C, alcanza a cubrir todos sus costos variables y 3.000 pesos de sus costos fijos. Ahí me tengo que acordar que la diferencia que hay entre este punto, que son los costos totales, y este punto, que son los costos variables, esta diferencia, que en el caso, vamos a ponerle, este es el costo variable, si 10.000 es el costo total y 5.000 son variables,
quiere decir que acá en el medio hay 5.000 pesos de costos fijos. Y de los cuales le quedan 2.000 pesos, le faltan cubrir, pero los otros 3.000 ya están cubiertos. Entonces me dice, ¿alcanza a cubrir todos sus costos variables? Eso es cierto, porque el ingreso total está por arriba del costo variable. Y alcanza a cubrir 3.000 pesos de sus costos fijos. Esto también es verdadero, porque en realidad pierde 2.000 pesos y de 5.000 que tenía de costos fijos. O sea que si de 5.000 pesos de costo fijo le faltan 2.000, quiere decir que 3.000 pesos de sus costos fijos los alcanzó a cubrir. Ahora me dice, no alcanza a cubrir sus costos variables. Eso es falso, porque los costos variables, ya lo miramos y lo podemos mirar de vuelta, sus costos variables son 5.000 y su ingreso total son 8.000, así que los recontra alcanza a cubrir. O sea que esta no la podemos ponerle tilde. No alcanza a cubrir sus costos variables, no va. Después dice, el costo promedio por unidad es igual a 20. Yo sé que el costo total de esta empresa, el costo total es 10.000. Si yo hago costo total dividido la cantidad, me va a dar costo total medio. En este caso, el costo total es 10.000. La cantidad es 500. El costo por unidad es igual a 20. Por lo tanto, me dicen, el costo promedio por unidad es 20. O sea que es correcta la alternativa que me dieron. Y después me dice el precio, la última alternativa, al que vende cada unidad es 16. Y ahí hacemos la misma cuenta. Yo tengo, si al ingreso total de esta empresa me dice que es, lo busco acá, 8.000. Si al ingreso total lo divido por la cantidad, me va a dar el ingreso medio, que es igual al precio. Por lo tanto, 8.000 dividido, 8.000, acuérdense, lo busqué ahí, dividido 500, que son las unidades que se van a producir y vender, me va a quedar que el precio es igual a 16. O sea que esa alternativa también es correcta. Y finalmente, en este práctico, me dicen que en función del siguiente gráfico, explique y señale el costo social del monopolio. Ahí se acuerdan que decíamos que el costo, las estructuras monopólicas, en realidad todas las estructuras imperfectas, pero básicamente se lo identifica con el nombre de costo social que genera el monopolio. El monopolio genera un costo, es decir, un sacrificio para la sociedad. Y ese sacrificio está en que el precio que cobra un monopolista, le vamos a poner así, precio del monopolista, es mayor que el precio que cobraría si ese mercado estuviera bajo una estructura perfectamente competitiva. Y a su vez, la cantidad que coloca en el mercado una estructura monopólica siempre es menor que la cantidad que se colocaría en el mercado si esa estructura fuera de competencia perfecta. Esto genera entonces esa diferencia de tener que pagar precios mayores por cantidades menores, que es lo que ocurre en el oligopolio, en el monopolio. Se dice que esa diferencia entre cantidades menores a precios mayores comparativamente con respecto a la competencia perfecta genera un costo o un sacrificio para la sociedad y se denomina costo social del monopolio. Y ese sacrificio que tiene que hacer la sociedad se lo puede visualizar gráficamente y establecer cuál es el monto monetario de ese sacrificio mirándolo en este gráfico. Y ahí consiste en lo siguiente.
El monopolista, nosotros ya lo sabemos, va a colocar una cantidad entre costo marginal igual a ingreso marginal, es decir, esto que yo estoy marcando en rojo será la cantidad que colocaría en el mercado el monopolio y lo va a colocar, y acá nos acordamos siempre lo mismo, voy acá y en esta va a estar el precio, va a colocar esa cantidad para alcanzar su objetivo a este precio. O sea que acá estará el precio que colocaría el monopolio. Acuérdense que esa M no es mercado, sino que es, si quieren lo completamos para que no exista ninguna duda, esto es la cantidad del monopolio. Le vamos a poner MOM para que no exista duda que es monopolio. Entonces, el monopolista colocaría esta cantidad a este precio. Y el competidor perfecto, y lo vamos a poner en verde, el competidor perfecto siempre cobra un precio que es, fíjense que el monopolista coloca siempre un precio que está por arriba de su costo marginal de producción. Es decir, siempre cobra un precio superior a su costo marginal de producción. El competidor perfecto siempre va a vender esta cantidad porque siempre va a cobrar un precio que es igual a su costo marginal, es decir, esta que está acá verde, será la cantidad que va a colocar si esto fuera competencia perfecta. Y siempre cobra un precio, que es la que le marca el mercado, que va a tener que ser igual a el costo marginal de producción. O sea que este será el precio de ese producto en una estructura perfectamente competitiva. Entonces, vamos a ponerlo, ahora empiezo a inventar los colores y ahí es donde generalmente hago lío, pero bueno, lo vamos a poner en celestito. Todo esta diferencia que hay entre la cantidad que colocaría una competencia perfecta contra la cantidad que va a ser menor, que es la cantidad que va a colocar el monopolista, esta diferencia que hay acá, y entre el precio respecto al costo marginal, es decir, esto que yo acabo de marcar acá, este triangulito que es entre la cantidad perfectamente competitiva y la cantidad que colocaría el monopolio y las diferencias entre el precio, que sería igual a el costo marginal en competencia perfecta, y esos adicionales que va a cobrar el monopolista con respecto al costo marginal, este triángulo que está acá conformaría una forma de visualizar el costo social de esta estructura monopolio. Costo social del monopolio. Entonces, el costo social del monopolio es esto que está planteado acá. Que el monopolista cobra un precio superior a lo que cobraría si fuera una estructura perfectamente competitiva y para colmo lo hace con cantidades colocadas en el mercado menores. Entonces, ese sacrificio que tiene que soportar la sociedad de tener menos cantidades y para colmo a precios superiores, genera ese costo para la sociedad, que se puede visualizar en este triangulito que se conforma entre las diferencias entre la cantidad que colocaría perfectamente el mercado si fuera perfectamente competitivo, la cantidad que coloca el monopolio y las diferencias entre el costo marginal contra el precio que se va a tener que pagar. Y bueno, y ahí llegamos a resolver todos los puntos que corresponden a este práctico número 17 de Monopoly. Y hasta ahí llegamos.